Tiempo donde Dios suelta mi bendición, mi familia y mi hogar. Diga, este es el tiempo donde ordena a Dios mi ministerio. Diga, este es el tiempo que llegó a mi casa la salvación. Este es el tiempo. Dice que Pedro caminó sobre las aguas. Pero para que Pedro camine sobre las aguas tiene que haber salido en el tiempo perfecto. Pero te pregunto yo algo, toma asiento, hermano Miguelito. Te pregunto algo, ¿por qué Pedro se hundió? Déjame enseñarte. Pedro se hundió porque todavía no era el tiempo. Dentro de los ministerios y de los altares no se puede poner gente incrédula. Porque un pueblo depende de ti. Un pueblo depende de ti, que tú vivas, que tú comes, cómo tú vistes, cómo tú andas, para que él también absorba de ti. Si tú tienes incredulidad, el pueblo va a recibir ¿qué? Incredulidad. No puedes llevar una barca, no puedes llevar un ministerio, no puedes llevar un hogar, no puedes llevar una familia. La incredulidad mata. O sea que Pedro estaba lleno del poder de Dios, pero también tenía algo, diga, había algo que había recibido en el mundo, pero no lo había borrado. O sea que a veces tenemos problemas, falencias en el mundo, y cuando nos están pasando dentro de nuestro hogar, de nuestro trabajo, en nuestras amistades y en lo que nos rodea, traemos el pasado ¿a dónde? Al presente. Un ejemplo, yo era un hombre explosivo, que alguien venía a cometerlo conmigo y yo sacaba la mano, sacaba el pie y ejecutaba como tenía que ejecutar. Pero yo no puedo traer el pasado en el presente, porque el presente me genera el futuro. El pasado ya pasó, el presente se establece y el futuro me espera. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces el pasado lo traemos ¿a dónde? En el presente. Y ese es el problema. No le metemos un golpe, pero le decimos, ¿te quieres morir? Desde que le dijiste te quieres morir, le está diciendo automáticamente que el pasado lo está volviendo a visitar. Amén. Yo hablaba un tema hoy día con una sierva, hablaba un tema, le digo que el hombre de Dios tiene que aprender a eliminar palabras ofensivas, dolorosas de la persona que uno ama. No podemos estar soltando palabras. Escucha Tomás, porque lo que siembras cosechas. ¿Tienes hijas mujeres tú? Lo que siembras cosechas. Si tú sueltas una palabra de maldición, eso se revoca y tus hijos son los que van a pagar las consecuencias. ¿Tú bien los abrigas o tú bien los desnudas? ¿Me escuché, Elena? ¿Usted bien los abriga o usted los desnuda? Usted tuvo que escogido para bendecir. Y usted como conocedor de Cristo, usted tiene que soportar, diga, soportaré, como Jesús soportó las cargas y el proceso. Y nunca renegó. Dijo que fue llevado como oveja ¿a dónde? Y nunca maldijo ni prefirió palabras en contra del pueblo que le hizo daño. O sea que cuando nosotros somos maduros y entendemos a Dios, no podemos retroceder el pasado y meterlo al presente, porque voy a dañar la integridad. Voy a dañar la mente y el cuerpo y la conciencia del hombre o de la mujer, trayendo el pasado en el presente. ¿Y cómo me dice que este hombre cambió? Y si la persona quiere establecerse en el Señor, automáticamente va a dar un giro de 360 grados para atrás. Y a su nombre. ¿Y qué es lo que dice primero? Yo ya no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué es eso? Porque tú mismo desempeñas un mover carnal del pasado en el presente. Y lo vamos a entender con la escritura. En el libro de 2 San Mateo capítulo 14 versículo 22 diga gloria y más gloria. Voy en camino y voy a caminar. Dice, enseguida Jesús, póngase de pie y con la palabra, honrando de la Santa Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud y subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La atención lo que está leyendo. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué es la cuarta vigilia, hermano? ¿Cuál es la cuarta vigilia, hermana María? Hermana Elena, ¿cuál es la cuarta vigilia? De 3 a 6. ¿A qué hora se le reveló Jesús? ¿Y por qué a las 3 de la mañana se le revela a Jesús? Porque esa es la hora donde Dios se te va a revelar cara a cara, pero también se te va a revelar el diablo. Y a su nombre. Esa es la lucha que tiene cuando sabe discernir quién se te revela a esa hora. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo, si te das cuenta que a esa hora, ¿qué pasa? Se mueve Dios y también se mueve ¿quién? O sea, el enemigo. Sabemos que era Dios que estaba presente, pero estaba ausente ¿quién? El enemigo. Porque muchos pueblos tenían temor a esa hora a buscar la presencia. Aún la iglesia del Cordero a esa hora tiene temor y solo que hace es roncar. ¿Cuánto dicen amén? Por el temor, porque sintió paso, sintió el vuelado que pasó. En esa hora los espíritus inmundos van a salir de la tierra para que tú no entres en la comunión con el Señor. Y te van a dar vuelta, vas a sentir el frío helado, vas a sentir paso, vas a sentir que te tiran los platos al piso. Sí, todas estas cosas van a suceder para dañarte la comunión con el Señor. ¿Ya su nombre? ¿Qué dijeron los discípulos? Un fantasma. Y dieron voces diciendo, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Primer paso, ¿qué tuvo? Duda. Si eres tú, y él sabía que era él, pero tuvo ¿qué? La duda estaba trabajando. Y a su nombre. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ¿qué hizo Dios? Lo invitó. Diga, Dios me está invitando. ¿Qué le dijo? Jesús le dijo a Pedro, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Comenzó a caminar sobre las aguas. Aquí hay algo muy poderoso que tú tienes que aprender a entender. Que cuando Pedro caminó sobre las aguas, sacó la mirada de Jesús y puso la mirada ¿dónde? En el pasado. Porque estando en la barca hubo un viento contrario, hubo ¿qué más? Revoleres. Hubo que más tormenta, hubo tempestad. Y esa tempestad la guardó en su corazón y la guardó ¿dónde? En su mente. Y cuando se le reveló la tempestad, cuando estaba con el maestro, se le reveló la tempestad, automáticamente se le produjo el pasado en el presente. ¿Qué es lo que te lleva a que tú te hundas? El pasado en el presente. Y a su nombre. Tomamos asiento. ¿Cuántos alabamos al Señor? A la alabanza al Señor, amén. ¿Qué es lo que llevó que Pedro se hundiera? El pasado en el presente. No se le reveló solamente la tempestad ahora, se le reveló todo lo que pasaba en un tiempo dentro de la barca. La barca significa familia, la barca significa ministerio, la barca significa pueblo, la barca significa casa, la barca significa bendición. Pero para tomar la bendición van a haber vientos contrarios. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 34, 35, vamos a leer un poquito. Que a su nombre. Gloria a Dios.
35 en adelante. Dice la Escritura, en aquellos días cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Lo que Dios le estaba diciendo a los discípulos, ustedes van a ser transformados ¿dónde? Al otro lado. La transformación de los discípulos era ¿dónde? Al otro lado. Porque tenían que aprender a caminar. Hay un pueblo que todavía camina como en el mundo caminaba, hablaba y actuaba como el mundo los había envuelto. Pero no se habían sacado el vestuario ilícito que cargaba. Dios le había entregado un vestuario nuevo, vestuarios sacerdotales como reyes, pero todavía andaban con el vestuario del pasado. Dice la Escritura que el maestro le dice en el 35, pasemos al otro lado. ¿Y a su nombre? En aquellos días cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también otra barca, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Las olas en la barca de tal manera que la anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y despertando le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y a su nombre. La misma versión en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 29, que cuando Pedro se estaba hundiendo, el pueblo no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Y a su nombre. A veces dentro del ministerio usted ve que alguien está pasando momentos difíciles y usted quiere ayudarlo. Usted quiere darle la mano. Usted quiere socorrerlo porque le duele lo que está pasando. Pero Dios nos dice, aguántate que lo estoy procesando, no te metas. Aguántate que soy yo que me estoy moviendo en medio de él. ¿Qué te vas a meter? No seas metido. Mantente atrás. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir ¿a dónde? A Jesús. Pero al ver fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea, ¿qué se le reveló a él? Diana, ¿qué se le reveló a Pedro? No, mija, se le reveló el pasado en el presente. ¿Qué le pasó en la barca? Dice que iban en la barca y hubo vientos contrarios, revoleres. Hubo un movimiento fuerte. ¿Y qué pensó el pueblo de la barca? ¿Que se iba a qué? A hundir. O sea, ya tenían ese temor. Y cuando está caminando sobre las aguas no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y automáticamente, ¿qué pasó? Se hundió. Porque el pasado se le reveló ¿a dónde? No solamente vio una ola, sino vio remolinos. ¿Qué más vio? Tempestades, vientos contrarios. Él lo atacó todo. Y a veces nos ataca todo a nosotros cuando vamos a tomar la bendición. Por eso que aquí delante de los altares tiene que haber gente estable, firme. Gente que no tenga dudas, gente que camine con una visión, gente que no retroceda. Porque usted como líder retrocede, tira a piso todito. ¿Ya es su nombre? Gloria a Dios. Por eso Dios de los discípulos cogió a uno. Porque iba a hacer cosas maravillosas con uno. ¿Ya es su nombre? Gloria a Dios. ¿Qué le dice el 30? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, viendo y le adoraron, diciendo, verdaderamente era hijo de ¿quién? De Dios. ¿Qué hicieron? Reconocieron. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Reconocer a quién servimos. Yo le pregunto a usted, ¿usted toda la vida va a vivir en tempestad? ¿Toda la vida va a vivir en viento contrario? ¿Toda la vida va a vivir llorando?
No. ¿Sabe cuándo se termina esto? Cuando usted toma decisión. Pedro tomó una decisión. Diga, tengo que tomar una decisión. ¿Sabe la decisión que tomó Pedro? De vivir en lo sobrenatural. Hay gente que quiere vivir en lo sobrenatural y hay gente que le gusta vivir en lo natural. ¿Cómo quieres vivir tú? ¿En lo sobrenatural o en lo natural? En lo sobrenatural. Pedro quería vivir en lo sobrenatural, pero todavía no era el tiempo. Diga, todavía no es el tiempo. ¿Por qué se hundió? Porque no era el tiempo. Todo hombre que toma un ministerio fuera del tiempo de Dios se va a hundir y tarde o temprano se hunde. Porque esto tiene que tener un tiempo aprobado. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice que todo tiene su tiempo. Y hay un pueblo que no se establece bajo el tiempo de Dios. Ponen un negocio no en el tiempo de Dios. Si hacen de esposo cuando no es el tiempo de Dios. Si hacen de esposa cuando no es el tiempo de Dios. Hacen un préstamo bancario sin tener el tiempo de Dios. Todas estas cosas usted tiene que verificar el tiempo. Usted no tiene que moverse por emoción. Tiene que pedir a Dios el tiempo perfecto. ¿De su nombre? Si usted no toma el tiempo de Dios, usted va a fracasar. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Fracasó o no fracasó? Señor, voy a ti. ¿Ve? Si tú crees que puedes ver. Pero yo ya sabía que se iba a hundir. Porque no era el tiempo de quién. No es lo mismo decir, Pedro, ven acá, que decir, Señor, voy allá. El que te llama es Dios, pero tú no tienes que presentarte. Segunda de Corintios capítulo 3. Vamos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Cuidado, se tropieza, mijita, que usted también anda con esas manos. Ande con ganas de quitarse y de ponerle otra, si sabe. Sino que las muñecas que están vendiendo no tienen su talla. ¿Te acuerdas que había una propaganda de una muñeca y se pegaba contra quién? Contra un pilar y se hacía pedazos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, mi hermana Elena, por favor, mucha atención a la palabra para poder entender lo que estamos aprendiendo. Diga, por favor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Segunda de Corintios 3, del 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué es lo que había en Pedro? ¿Tablas de qué? De piedra todavía. Tenía que tener una transformación para que pueda captar, pueda entender el propósito de Dios. Por eso se hundió. Porque el pasado se le reveló en el presente y el pasado tiene que desecharlo. Usted no tiene recomendación. La recomendación que tiene usted es su Santo Espíritu, que el Espíritu Santo mismo dice que Él nos guía al arrepentimiento, pecado y juicio. Él mismo nos convence, Él mismo nos insiste, Él mismo nos toca, nos lleva. ¿Qué pasaba con Pedro? ¿Pero qué le mostró al Señor Pedro? Y a su nombre. Ayúdame, Ana, pegarle una cacheta de tu mano. Pega, ahí mismo te quedas la madre. Y a su nombre. ¿Qué es lo que le estaba enseñando Pedro también al maestro? Que el Pedro era sagaz. ¿Qué era Pedro? Sagaz. ¿Qué más era? Astuto. ¿Qué más era Pedro? Sin compromiso. Por eso Dios lo toma. Se presenta delante de Él sin importar que se va a hundir, porque sabe a quién le trabaja, pues. Hay un pueblo que sabe a quién le trabaja y tiene temor. ¿Y a su nombre? ¿Qué tiene?
Diga, Dios es bueno. Va a haber obstáculos. ¿Qué es lo que hubo en Pedro? Obstáculos. ¿Cuál fue el obstáculo que tuvo Pedro? La fe. Dudó. ¿Qué más hubo? Trajo el pasado ¿a dónde? Pero cuando le daba la gana, ¿dónde estaba? En el río, desnudo. ¿Y a su nombre? Y el maestro siempre estuvo ¿a dónde? ¿Atrás de quién? De él, por el propósito. Diga, en mí hay un propósito. Por eso es que Dios no me ha cortado. Diga, en mí hay un propósito. Por eso Dios me ha guardado. No te ha guardado porque eres guapo. No te ha guardado porque haces la voluntad de Dios. No te ha guardado porque eres obediente. No, 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 no. Te ha guardado porque en ti hay una historia, en ti hay algo nuevo, en ti hay una promesa, en ti hay un ministerio que Él quiere ponerlo por obra. Eso es en ti. Porque vivir en la ley hace rato vamos a ser fulminados. Rebeldes, desobedientes, contumados. Pero hay un llamado y hay un libro que tiene que correr. Hay una hoja que tiene que dar la vuelta. ¿Da su nombre? Pero ¿qué pasa? Hay obstáculos. Número 1, la pequeña zorra que devasta las viñadas. Las pequeñas zorras que devastan los viñedos. Cantares capítulo 2, versículo 15. ¿Qué hacen las pequeñas zorras? ¿Cuáles son las pequeñas zorras, hermana Diana? ¿Cuáles son las pequeñas zorras, Miguel? ¿Tú estás captando lo que te estoy enseñando, Miguel? Te estoy hablando que Pedro trajo el pasado ¿a dónde? La pequeña zorra es lo que tú has vivido en el pasado. La pequeña zorra dice, sí, conocí una zorra que era la prostituta pequeñita y se papucha. ¡No! ¿Qué es la pequeña zorra? Que en el ministerio que ya estás tomando, te viene el 4x4 y tú lo miras y lo haces así, ¿ves? ¿Sí me vieron? ¿Sí me vieron? La pequeña zorra que ya está tomando el ministerio, pero el diablo te manda aquí en el 4x4 y te lo manda en DVD, enseñando el pecho peludo. Y lo primero que hace la mujer, que en aquel tiempo del pasado le encantaban los hombres robustos, fuertes, aguerridos, y le hacía, ay Señor, sálvame Padre, libértame, que en esta hora pequé delante de ti, pero estaba bueno el sinvergüenza. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale alabanzas al Señor. Que trae el pasado, esa es la pequeña zorra. Y son pecados del pasado que los trae ¿a dónde? Al presente. Esas son las pequeñas zorras. Cantares capítulo 2. Ya decir pequeña zorra, ya el pastor me está nombrando a mí por patucha. Va a decir, cuidado, cuidado, cuidado. Cantares 2, donde sí. el libro Espíritu Santo de Dios. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. 2:15, papito. Cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Amén. Otro que lo lea. Léelo, pero Tomás, está ahí. Cantando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Sí ves? ¿Qué echan a perder las zorras? Las pequeñas zorras, las viñas. ¿Cuáles son las viñas? La iglesia, la familia, el ministerio, los dones, la finanza. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Una pequeña zorra que trajo del pasado en el presente, que era el problema que tuvo en el río, el problema que se te avecinó en el ministerio, y tú no lo tiraste abajo, sino que lo diste vida, lo alimentaste. Venganza. Un ejemplo, matan a un hermano y tú eres cristiano, en tu corazón ¿qué hay?
venganza y quieres cumplir la venganza, esa es una pequeña zorra, pequeñita que está dañando el viñedo. ¿Cuál es el viñedo? Mi familia, mis hijos, mi hogar, mi empresa, mi trabajo, mi hogar, la iglesia. Esa es la pequeña zorra que daña grandes viñedos. ¿Ya su nombre? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Cómo el enemigo trabaja en los ministerios? ¿Cuál es una pequeña zorra, hermana Rosa? Esa mujer que viene aquí, ya se fue. La pequeña zorra es el sueño. La pequeña zorra es la pereza. La pequeña zorra es la ociosidad. La pequeña zorra le da la espalda a quién? A Dios. Todas estas son las pequeñas zorras. Amén. Todas estas cosas desbatan nuestra vida delante del Creador. ¿Qué más son las pequeñas zorras? Venir a la iglesia después de la oración, pequeñas zorras. ¿Ya su nombre? Todas estas son pequeñas zorras, ¿ya su nombre? Proverbios 6:10. Proverbios 6:10. Me dése cuenta lo que significa pequeñas zorras. Lo que tenía Pedro. El 31, ¿qué dice? 14:31 al ser de Mateo capítulo 14, versículo 31. Vamos a ver lo que significa pequeña zorra. En el 31 vamos a trabajar. Mateo 14:31. Mateo 14:31. La palabra es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice así: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está. ¿Qué es lo que trajo presente la duda? La duda de él era la pequeña zorra que tenía. Dijo Tomás una vez: mi madre no se equivocó. O sea, a mí puso duda y eso es bueno para mí. Le digo: no, Tomás. No. Eso es malo. La duda te puede llevar a qué? A extraviarte, a perderte, que te parezca mentira. Por eso le dijo el Señor, lo rescató. Porque si no lo rescataba, la duda que le iba a llevar a que perezca, se muera. Y muera la generación familiar, tu casa, los propósitos, los anhelos, la promesa. Que puse 2 guachimanes buenas en la puerta yo. Y aquí adelante te me sientas acá tú. Lucía va a la puerta y no me dejan salir. ¿Me entiendes? A los pez gordos. Porque tú, yo no quiero que por encima tuyo se pasan. Allá, mírala. Aunque la de esa guachimán se me está durmiendo. ¿Qué te quiere mandar? Saca la pequeña zorra, ese espíritu dormilón. Proverbios 6:10. ¿Quién es? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco de manos para reposo. Otro que lo lea, por favor. Diana, por favor. Dice el Padre, del Padre, del Espíritu Santo. Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Ahí está. Mira, ¿qué llega? Comenzaron a romper a ustedes. ¿Se está entendiendo? ¿Por qué yo le hago bulla a Miguel Padua y a hermana Rosa que bajen? Porque ellos no se dan cuenta qué es lo que van a llevar a futuro. ¿Qué es lo que van a llevar? Pobreza. Porque la Escritura dice que Dios no bendice al ocioso. Entonces por eso le hago bulla. Y la otra hizo también que se queda allá arriba. ¿Quieres guachimán de tu mamá? Sí, dice todavía. ¿Quieres si vergüenza? Bájese a adorar a Dios. ¿No se da cuenta? La riqueza tiene que ser espiritual. Usted con la riqueza espiritual, Dios le abre los cielos. ¿No le gustaría a usted que Dios le muestre una revelación al profesor suyo? Le va a decir: profesor, yo tuve un sueño como usted, yo soy cristiano y en la iglesia hablan de los sueños. Amén. Y yo lo veo a usted que el enemigo le quería poner un palo cardíaco y usted en su casa se ahogaba
Entonces, ¿qué va a ponerle atención? Le va a decir, vaya a un doctor y le va a hacer revisar el corazón. Automáticamente el doctor va a sentir la información que usted le lleva y va a irse al doctor. Y automáticamente el doctor le va a decir, sí, tiene problemas al corazón. ¿Qué es lo que hiciste tú? Cubrirlo con una palabra, libertarlo de la muerte por una palabra. Pero si somos juntos que pasamos dormidos, ¿a quién puedes percibir? A nadie percibimos. A ver, lee tú, Mérida, Proverbios 6:10. Como en la calle del mundo. Igual que tú. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 6:10. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco de manos para reposo. Siga. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre amado. ¿Sí ves? Que llega la pobreza. ¿Por qué no cruzamos de pie? Si nos cruzamos de pie, nos cruzamos de mano. ¿Qué significa? Que no va a poder producir usted. Puede producir dinero, pero ¿de qué te vale el dinero si no tiene la presencia del Señor? Se gasta la plata y ¿cómo me quedo? No tanto chino, sino que me quedo pobre. Pobre espiritual y pobre económicamente. Y el que produce mi finanza se llama Espíritu Santo. ¿Ya su nombre? Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. ¿Cómo actuó Pedro? Pedro actuó locamente. ¿Por qué actuó locamente Pedro? Porque sacó la mirada delante de Dios cuando es buen consejero, buen participante de la palabra. Usted no puede sacar la palabra. Si yo le doy un buen consejo, ¿por qué va a tirar su palabra? La palabra que le da a su espalda. Tiene validez porque es la palabra de Dios. Pedro, ¿qué hizo? Tiró la palabra ¿a dónde? A su espalda. Le dijo, ven. Pero lo que comenzó a caminar, tiró la palabra a su espalda y cambió y tomó la palabra que era perdición, obstáculo. Lea, Eclesiastés capítulo 10. Miguel, lea. Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen querer y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué es lo que hace cuando tú eres una persona sabia y entendida? Pierdes la cordura, pierdes el respeto. ¿Y a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Que si no tuviera el maestro, ¿qué le pasaba con Pedro? Se va a ahogar. ¿Y cuando se perdían? Los que venían con él, ¿a dónde estaban los otros? En la barca. La barca se perdía. Porque el que era representante del Evangelio de Jesucristo era Pedro. Porque estaba la guía, que era Jesucristo. Pero Dios lo estaba probando. ¿Hasta dónde podía llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? Dios nos da un stop en un tiempo preciso. Y Dios nos dice, basta ya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Basta, dice Dios. Es lo que le estaba diciendo a Pedro. Ya. Hiciste todo. Caminaste sobre las aguas. Quisiste irrumpir, quisiste sobrepasar lo que yo tengo. Pero todavía estoy aquí, que tienes que sujetarse. Dios le estaba diciendo, Jesucristo le estaba diciendo, Pedro, tienes que sujetarse. Estás actuando locamente. La Escritura dice que nosotros haremos cosas mayores de las que Él hizo. ¿Pero cuándo? Cuando Él ya parta. ¿Ya su nombre? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Por qué lo visitó en la barca el enemigo? ¿Por qué lo visitó? Tú tienes todo ordenado. Natalia, hermana María, tú tienes todo ordenado. Marcos capítulo 4, versículo 35, 36. Jesucristo tenía todo ordenado. Cuando tú tienes todo ordenado, ¿qué haces? El Espíritu te levanta.
que da paz, seguridad. En el libro de Marcos, capítulo 4, 35, 36, 37, Jesucristo tenía paz, seguridad, confianza. Por eso dormía. ¿Tú crees gente que no tiene paz, que no tiene ordenado todo? ¿Tú crees que va a poder dormir en paz? Los discípulos tenían paz. Estaban turbados. ¿Y Pedro cómo cree que estaba? Turbado, pero él quiso sacársela como bacano. ¿Quién se puede portar sabio delante de Dios? Si Él lo sabe todo. Pero en el libro de Marcos 4, habla que el maestro estaba durmiendo ¿dónde? En la popa. Y los discípulos van y lo levantan, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y se levantó él, ¿qué dijo? Enmudeció los vientos, la tempestad y todas las cosas y voy llegando en normalidad. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Caramba, este hombre. Diga, Marcos 4, 35 en adelante. Lee, Lucía, porque te veo que duerme como que tienes arreglado todas las cosas. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, Él dijo, pasemos al otro lado. ¿Sigo? Sí, pues niña. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo. ¿Cómo estaba él? Durmiendo. ¿Quién dormía? El maestro, porque tenía seguridad, confianza de saber que en él había descendido la paz, la convicción, la certeza. Pero usted ya tiene todo ordenado. ¿Qué duerme? Usted tiene todo ordenado, que se duerme en la iglesia. Usted tiene ordenado que no se sujeta a Dios. Usted tiene todo ordenado. Ni la vida la tiene ordenada usted, que si se muere y no ha entrado al reposo con Cristo, se pierde. ¿Qué hizo los discípulos? Lo despertaron. ¿Tú qué crees que una persona atribulada, con deuda, con enfermedad, con problemas, va a dormir? En la madrugada va a pasar despierto. ¿Cómo estaban los discípulos? Despiertos. ¿Cómo estaban los discípulos? Turbados y despiertos. ¿Y qué hicieron con el maestro? Siga leyendo. Lo despertaron. ¿Y qué más le dijeron? Pero lea, pues. Como de trueno, pues. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Acaso Dios no tiene cuidado de nosotros? Amén. Estando con Él, vamos a nosotros a perecer, sabiendo que Él está allí. Yo te pregunto, si el maestro estaba durmiendo en la popa, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? También vas a dormir, pero cuando tengas paz, haya descendido la paz, seguridad, confianza, lealtad, fidelidad, ahí puedes dormir, porque confías que Él te va a hacer reposar como Él. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, como el mundo no la da. El mundo le estaba dando tribulación, problema, angustia, pero el maestro dice, aprende a reposar como yo reposo, aprende a vivir una vida nueva, aprende a tener mi fidelidad. Ahí vas a reposar. Mi esposa me decía a mí, Eduardo, hay problemas con nuestros hijos. Y tú estás durmiendo. Y le digo, es que yo confío. Yo sé a quién sirvo. Yo ya tengo mi tiempo y yo sé que a quién oré, a quién clamé. Ahora ya también confío. Ahora también, ¿qué hace? Confía. ¿Y duerme qué? En paz me acostaré. Porque solo tú, oh Jehová, ahí está. ¿Qué es lo que te hace descansar? La confianza. ¿Cuántos alabamos al Señor?
Usted duerma, mijita, nomás, duerma. Duerma nomás. Y si el viejito tiene que estar orando, déjelo orar. Usted duerma. Y va a decir, que el pastor ya te metió ese, ¿de qué no me quieres ayudar a orar? Duerma, que usted tiene su tiempo, ya Dios lo va a levantar a orar a usted. Es el problema que tenemos mucho. Que porque el otro no paga el precio. Levántate a pagar el precio que estamos pasando. Déjalo tranquila, que duerma. Ya Dios le va a poner el sentir, el querer, como el hacer. Vea, yo 3 años pasé de rodillas vigilando, 3 años de rodillas vigilando, y ella dormía. ¿Por qué iba a pelear yo? Vigilaba a Tomás, y ella dormía. Pero yo sí le decía, le digo, amor, por favor, somos 4. Vamos a partir un pollito porque nos haga una rosita. Ella se ponía a pila y todo, nos servía de comer y nos iba a vigilar. Y ella se acostaba a descansar. Déjala, que todo tiene su tiempo, no dice la Biblia. Paga el precio tú, pues. ¿Acaso no dice, yo el pecho peludo, acuérdate sobre mi pecho? Y la mujer va y se acuesta, a la mamá. Pero llega el momento donde el pecho peludo también, ¿qué hace? Se debilita. Y la mujer le dice, acuéstate sobre mis faldas. ¿Sí sabías que el hombre se acuesta sobre la falda de la mujer? ¿A dónde se acostó Sansón? ¿Sí? Ya su nombre. Es que estos son misterios. ¿Cómo convenció Sansón, Dalila a Sansón? Misterios. No me extiendo más para que no salir del propósito. Ya su nombre. O sea, ¿qué es lo que Dios tiene? Que tú vas a aprender a reposar y vas a dormir como Él duerme. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando tú aprendes ¿a qué? A confiar. Tranquilo, que los hijos nuestros están tranquilos, déjalo que Dios los guarda. Que no te das cuenta de lo que está pasando y tú me dices que Dios los guarda y da el Señor. Tranquilo, ay, como que está hablando Dios. Tranquilo. Mira, acuéstate al lado mío, recibe el calor de tu esposa. Dios te está diciendo, aprende a tener paz y confianza. Que si ya soltó una palabra, usted no está hablando que la palabra está corriendo, la palabra profética está corriendo y tú no lo recibes porque no entiendes a Dios. Dios te está diciendo, confía. Y no dice, confiar, yo he vencido aquí al mundo, confía. Y nosotros lo entendemos. ¿Ya su nombre? ¿Cuántos están entendiendo? Completito. Ay. Ya su nombre. Diga, Dios es bueno. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Santo es el que vive. Siéntate, papito, siéntate, que no eres león. Yo te voy a quitar la locura, un par de acordeones. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Nuevamente, mi hermana Mérida, por favor. Aunque sea aquí, te pongo de la Biblia. Alce la mano de los que tienen 40 en adelante. Los que tienen 40 en adelante. Alce la mano los que tienen 40 en adelante. Sara, eres más vieja que la misma picazón del cuerpo. De 40 en adelante. Alce la mano los que tienen 40 en adelante. Y Linda, ¿qué pasó? Ya, alce la mano. Alce la mano los que tienen 40 en adelante. ¿Y usted, mamita, qué pues? Alce la mano. ¿Y tú qué tienes? Alce la mano. Los que tienen 40 en adelante. ¿No tienes 40 tú? ¿Y usted, mi hermana, la belleza del Señor está? Alce la manito, los que tienen 40 en adelante. Quiero saber qué desodorante están usando. Quiero ver si Rexona, que no te abandona. Eso solamente es un nombre, que no te abandone Jesucristo. La propaganda dice que Rexona no te abandona. Todos nos abandona. Un buen sudor hasta grajo te cae. Pero el que no nos abandona se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 5, versículo 9.
quitar el sueño. Suéltale en el nombre de Jesús, diablo bandido. Lo que pasa es que ella medita en el Señor. Ella está meditando el mensaje ahí. Un poco de levadura, levula toda la masa. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Un poco de levadura que estaba haciendo Pedro. Estaba queriendo leudar a quién? Al resto. Entonces, como quería leudar al resto, ¿qué hizo Dios? ¿Le permitió qué? Parece mentira. Cuando nosotros nos revelamos en un hogar, se revela todo el cuerpo. Que usted no lo crea, se revela todo el cuerpo y tarde o temprano se va a hundir. Ah, si tú no quieres ir a la iglesia, yo tampoco voy a la iglesia, vamos a ver quién gana. Te levantas así. Ah, ¿qué? ¿Quieres tempestad? Tempestad vamos a tener. Te vas a poner a pelear con Dios. Un poquito de levadura, leuda toda la masa. Si yo comienzo a toser, me llena a ver que el hermano, allá, ojo, que todo el mundo quiere. Porque te va a leudar todo, va a contaminar, se va a ensuciar. Por eso Dios estaba corrigiendo a Pedro. Lo estaba corrigiendo. Y así nos corrige el Señor. En un ratito, porque conocemos palabras, creemos que las podemos. Espérate que en el tiempo de Dios lo vas a poder. El tiempo de Dios, tranquilo, que más adelante vas a hacer maravillas. Pero aprende, síguete llenando, síguete preparando, síguete mirando delante de Dios. Eres un modelo a seguir, pero en el tiempo de Dios, espérate, que cuando ya Dios te dice, ¡y! Ya estás listo. Primero te dice, ¡y! Te está enviando. Y después te dice, ven, llénate de nuevo. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Qué le dijo a Pedro? Ven, llénate, ven, llénate. Pero ¿qué hizo Pedro? Hizo lo que le dio la gana. Se desvió. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de qué? Y eso pasó Pedro. Se desvió, cambió el camino. ¿Cambió qué? El camino. Mira si ya llegó Roberto. ¿Y a su nombre? ¿Quién vive? Cristo. Santiago capítulo 3, versículo 15. Perdón, Santiago 3, 5. Esta niña linda. Esta niña lindo, Él me dice, papi, ¿tú me quieres? ¿Tú sí me quieres, papi? Digo mucho. Quiero mucho. ¿Y a su nombre? Lea, por favor. Santiago 3.5. Todos conocemos ese versículo. ¿De qué habla Santiago 3.5, hermano Axel? De la lengua. ¿Pero qué representa la lengua? Es un miembro. Habla, no, está hablando. Aquí habla de otra versión. Habla de un hombre chismoso. Que era Pedro. Chismoso. Allá habla Santiago 3.5, que era lengua. Pero habla de qué? De un miembro. O sea que era un miembro pequeño, pero se jactaba. Pedro era pequeño, pero ¿qué? Se jactaba que podía todo. Eso es lo que nos pasa en el ministerio. Padre de su nombre, Padre del Espíritu Santo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Sí ves? Habla de un miembro pequeño. ¿Cuál es un miembro pequeño aquí? Aquí con grande fuego enciende un pequeño fuego. ¿Sí ves? Son pequeños deportes, son ministros, pero tienen una lengua grande que contaminan aquí al resto. Por lo que sale de dónde? De su boca. O sea, tengo entendido que prácticamente cuando dice se jacta de grandes cosas es que habla demasiado. Por supuesto.
Pero es un miembro. ¿Habla de quién? De una persona. ¿Y a su nombre? De una persona. Oren para que me mande la plata para poder viajar en avión. Oren, que le va a caer de sorpresa. Porque voy a viajar. Oren. Ya cuando Dios comienza a sacarlo, ya me ha mandado a muchos lugares que quiere que salga. Ya yo por estar hecho el mimoso con la iglesia, no salgo. Ya Dios me está sacando. Ya su nombre. Me voy para el 25 de agosto y estoy llegando, si Dios lo permite, regreso el 10 de septiembre, 10 o 5 de septiembre. Oren, porque quiero irme en avión. En avión son 2 o 3 horas y ya estoy al otro lado, en Bogotá. ¿Me entiendes? Pero en carro, ay papá. ¿Ah? No de eso, no, yo tomo harta agua. ¿Ah? ¿Qué pues eso puede ser? ¿A su nombre? Mateo 14:31. Lucas 7:47. Lucas capítulo 7, versículo 47. Lucas capítulo 7, versículo 47. ¿Ven? Todos estos obstáculos son los que no nos permiten que nosotros miremos la gloria de Dios. Obstáculos. Son obstáculos. Estos obstáculos no nos permiten ver la gloria de quién. ¿Cuál era el obstáculo que tenía Pedro? Incredulidad y poca fe. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál es este obstáculo que no te permite ver la gloria? ¿Cuál es tu obstáculo, hermano Alejandro? ¿Cuál es tu obstáculo, Tomás? Ya usted lo sabe, pastor. ¿Cuál es su obstáculo? ¿Cuál es tu obstáculo, hermana Lucía? El trabajo. ¿Cuál es tu obstáculo, hermano Ernesto? Usted sabe, pastor, ese tronco que está delante. Ay, ingenua. Ay, me nombraron, Señor. ¿Por qué me nombran a mí? ¿Que no puedo nombrar a la vecina? Pues? ¿Cuál es su obstáculo, mi hermana Rosa Mollón? ¿Ah? ¿Cuál es tu obstáculo, mi hermana? No me digas nada, hermana Mérida, no me digas nada. Yo le pregunto, ¿cuál es tu obstáculo, hermana Mérida? Usted sabe y me lo pregunta. Una papá de allá, y justo él estaba ahí, y dice que lo miraba, ¿Cuál es su obstáculo, hermana Mercedes? ¿Ah? No, tú no descansas. Tú cuando tienes problemas estás en guerra. Ese fue el sueño que tuve yo. Estaba en guerra arriba, ¿en un qué? En un muro. Y que habla 22:30 del libro de Ezequiel. Y busqué entre ellos hombres y mujeres que hiciesen vallado a favor de la tierra para que yo no la destruya. El atalaya está arriba. ¿Qué casito? El atalaya. Percibiendo aquí a la congregación, al pueblo, clamando, suplicando. Y eso nos ayuda ¿a qué? A que nosotros podamos defender aquí al necesitado. Lucas 7, 47. Tía pastora. Por lo cual te digo que tus muchos pecados les son perdonados, porque amo muchos más a quien se le perdona, poco ama. Es algo bastante que tú no puedes entender esto. O sea que si tú poco perdonas, Dios te perdona poco porque poco ama. Y al que peca más es el que más busca a Dios. Pues. El que peca más es el que más busca. Pero el que quiere que no ha pecado, ese no lo busca porque dice yo no he pecado.
Allá que vaya a ayudar el pastor que ese peca. Yo no. Yo tengo que dormir porque no he pecado. ¿Tú qué dices, Miguel? Cuando lo ungieron. Ah, Lucas 7:47, ¿qué dice? Ahí dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amo mucho. A quien se le perdona poco, poco. ¿Sí es? Porque ¿qué es lo que dice? Yo no he pecado. Yo no he hecho nada malo. ¿Y por qué esas personas están creyendo que está bien? Pero el que ha pecado reconoce y está delante de Dios buscando y pidiendo misericordia porque reconoce sus pecados. Y es porque ama a Dios y Dios lo ama. Pero el que dice que no ha pecado, porque no ama mucho, porque dice que no peca nada. Es duro, ¿no? ¿Sí estamos entendiendo? Por eso le digo que la iglesia está llena de ¿qué? De gente pecadora que cada día busca ser perdonado, ser restaurado, ser edificado. ¿Qué le dijo el maestro? Pasemos. ¿Cuántos están pasando al otro lado? Con problemas, con debilidad, con flaqueza, con necesidad, pero estamos agarrados de la barca. Aunque sentimos que la barca se va a destruir, aunque sentimos que la barca se va a despedazar, pero no hemos soltado la nave que nos va a llevar a viento en popa a tomar la tierra prometida. ¿Cuántos alabamos a Dios? Póngase de pie, iglesia del Cordero, y su mano a los cielos.